buenas tardes. Estamos aquí en su programa Tips Inmobiliarios y el día de hoy, para empezar el año con toda la actitud, tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con los inmuebles residenciales y para esto tenemos al licenciado José Luis Ramírez de Keller Williams, que nos va a hablar justo de todos estos tips y secretos que tienen que ver con estos inmuebles residenciales. Pues queremos darte las gracias por aceptar la invitación a este programa y pues que nos compartas toda tu información y toda tu experiencia. Muchas gracias a ti, al contrario, gracias por la invitación. Pues te voy a platicar un poquito de mi experiencia. Realmente yo empecé en esto de los inmuebles un tanto joven. Yo vengo de familia inmobiliaria, mi mamá se dedicaba al ramo inmobiliario ya desde hace más de 18 años. Y pues yo fue que entre las idas, las vueltas, yo decidí integrarme con ella a su equipo, ¿no? Entonces, pues eso hizo que yo al ingresar joven, pues al principio fue un poquito complicada esa transición porque pues al final estás hablando del patrimonio de las personas, de en general gente mayor que tú en ese tiempo. Bueno, también estás muy joven, sí. Realmente para toda nuestra vida que nos ve, pues aquí es un millennial 100%. Totalmente, y sí. Pues justo hablándonos de esto, queremos que nos digas cuáles son las tendencias del mercado y cómo te asumiste con este reto que dices de, oye, pues yo hombre, joven, no sé qué, entonces ver cómo la gente residencial, porque es un nicho pues muy específico, que tú puedas como interactuar con esta audiencia y bueno, a los propietarios y a todos los asesores o asesoras inmobiliarias, pues puedas darnos estos tips que tú tienes, ¿no? Para pues justo poder comercializar y comprar de una manera exitosa estos inmuebles residenciales. Sí, claro, pues mira, te voy a platicar referente a un poquito las tendencias que vemos marcadas ahorita, ¿no? En cuestión residencial, pues vimos un cambio drástico que vino a raíz de la pandemia. Entonces empezamos a ver cómo las personas capitalinas que eran de la Ciudad de México de todo el tiempo empezaron a irse a otros lados de la República o inclusive el extranjero porque tuvieron que empezar requerían otro tipo de espacios, por ejemplo, un espacio más grande para sus necesidades con esto del home office, algo con un poquito más de ventilación, porque en la ciudad pues es más complicado tener en un departamento una familia entera y inclusive yo estuve escuchando historias donde se peleaba ya la misma gente, ¿no? Porque no salía y todo, muchos divorcios y demás, y todo pasó a raíz de esto. Entonces, todo va hacia la mejora de espacios y a la mejora de las comunidades. Entonces, es por eso que ahorita estamos empezando a ver el tema de desarrollos mixtos, que ya los estamos viendo donde tienes todo, aunque sí es en un mismo edificio, podemos empezar ya a ver complejos habitacionales, de oficinas, comerciales, todo en un mismo espacio, que aunque si todo está separado, todo tiene su lugar. Entonces tú tienes tu lugar para irte a tomar el café, tienes el lugar donde trabajar y tienes el lugar donde desenvolverte socialmente. Entonces esas son un poquito las tendencias hacia donde vamos. Ya lo vemos, por ejemplo, aquí en México hay una plaza muy famosa, la famosa Mítica, claro, donde ya se está viendo este tipo de desarrollos que van a empezar a ser las tendencias ya en los próximos años, conjunto con la sustentabilidad que va a haber en los edificios mismos. Y hablando justo de este buyer persona, ¿no? O sea, de esta persona específica que ya busca inmuebles residenciales, ¿qué es lo que nosotros tendríamos como inmobiliarios o como personas, como dar para que pues puedan llegar estas compraventas de estos inmuebles que son muy costosos, ¿no? Ya AAA o cosas así, ¿no? Sí. Pues mira, la principal adaptación para nosotros como asesores inmobiliarios es la adaptación de la tecnología. Digo, ya estamos en un mundo totalmente globalizado, pero ya tenemos que empezar a migrar todos nuestros sistemas a sistemas tecnológicos, donde ya incluyan automatizaciones, la toma de las propiedades ya no es antes. Por ejemplo, lo vemos con los videos 360. Hoy en día para un cliente es súper fácil y súper sencillo poder visitar una propiedad sin tener que ir físicamente. Entonces, sin embargo, aquí en México es una práctica que todavía no es muy común. Ya se empieza a utilizar sí en propiedades AAA y es más fácil porque de esa manera tú llegas al cliente de una manera muchísimo más efectiva e inclusive antes de que conozcan la propiedad. Entonces casi ya vas a la propiedad y ya es ir a cerrarla. Y sobre todo esto que mencionas, que de pronto la gente pudiera llegar a tener todo dentro de la misma propiedad, ya las famosas amenidades, ¿no? Tienes Kids Club, Drop Garden, salas de fiestas, incluso las oficinas dentro de tu mismo espacio. ¿Qué tanto la gente está aceptando estas nuevas tendencias? Porque obviamente en otros países ya es como muy común, pero aquí en México, o estos nómadas digitales de los cuales tú también mencionas, ¿no? Porque de pronto pues ya hay mucha gente del extranjero y hablamos de gentrificación, sí, ¿no? Y un poquito que nos hables de este tema, para que pues sí ataquemos como a estos nichos. Claro.
Mira, la gentrificación es un riesgo y una oportunidad, de donde quiera que lo veas. ¿Por qué es una oportunidad? Por todo lo que trae la derrama económica de estas personas que vienen a habitar, que son personas que a lo mejor están trabajando, que tienen esa oportunidad de salir de sus países y es a un muchísimo menor costo. Estás hablando que una renta promedio mensual. Hablemos específicamente de la colonia Roma, la Condesa, que es donde ahorita está el boom de la gentrificación. Polanco también, ¿no? Sí, totalmente. Estás hablando que una renta promedio ya es más o menos como de $800. Cuando en sus países de origen, por ejemplo, como Nueva York, Los Ángeles o cualquiera de estas grandes urbes, estás hablando que el promedio de una renta va arriba de los $2,500. Entonces, pues claro que quieren salir de sus casas para poder irse a vivir a una gran ciudad, porque la Ciudad de México es una gran ciudad que ya se está convirtiendo en Mexico City, pero a un muchísimo menor costo. Ahora bien, ¿qué está pasando con los riesgos que trae esto? Pues evidentemente ellos, al poder traer un poder adquisitivo mayor al que el mexicano promedio tiene, pues esto hace que las mismas zonas se empiecen a convertir en algo para poderles dar el servicio a estas personas que pueden pagar más. Entonces ahora la tortillería de siempre, que te costaba tus 20 pesos el kilo, ahora ya es una panadería de masa madre, ¿no? Que te venden carísimos las conchas y demás. Entonces ahí es donde se ve un poco la afectación de las personas. Y sobre todo, por ejemplo, el tema de las tendencias en las personas, es decir, ya ahora ya no quieren tener hijos y tienen perros, ¿no? Ya incluso los desarrollos inmobiliarios AAA o incluso clase media es, pues sí tenemos un pet friendly, ¿no? Entonces ya si no tienes pet friendly, entonces ya olvídate de que puedas tener. Entonces, ¿tú qué opinas o cuál ha sido tu experiencia al respecto de este tema? Porque pues ya no es la familia clásica de la mamá, el papá, el hijo, la camioneta, ¿no? El perro, o sea, ya es diferente. O sea, ¿qué te has topado con estos inmuebles residenciales de las personas que adquieren estos inmuebles? Sí, pues como bien lo dices, ya prácticamente todas las familias con las que me he topado, familias de familias completas o inclusive personas que viven solas, siempre ya vienen con mascotas. Entonces, ha sido una aceptación por parte de los actuales propietarios tener que decir, pues ya es que ya vienen todos con con mascotas, ¿no? Entonces, bueno, antes si yo no lo aceptaba, ahora lo tengo que hacer. Entonces es una tendencia que es súper importante. ¿Por qué? Porque es un mercado fuertísimo el de las mascotas y evidentemente en el sector residencial más, porque pues allá no son mascotas, son miembros de la familia. Entonces todo eso sí ha sido muy importante a la adaptación de los espacios. Como lo dices, que siempre tengan sus jaulas para poder sacar a los perros o que tengas espacios que vivas cerca de un parque, que tengas esos accesos fáciles para que lo podamos tomar en cuenta al momento de llevar una transacción inmobiliaria. Y hablando de acercarnos a este tipo de clientes, ¿no? AAA, tanto en exclusivas, es decir, como nosotros como inmobiliarios, llegar a estas personas, como compradores, ¿qué tips nos puedes recomendar a esta audiencia inmobiliaria, ¿no? O a público en general para poder tener estas propiedades? Porque estamos hablando de propiedades pues de más de 15, 20 millones, 10, ¿no? Para poder acceder como inventario a este tipo de propiedades, pues es evidente que si tú quieres mayor calidad, tienes que darla. Entonces, siempre es bien importante desde tu presentación, la manera de trabajar y, por supuesto, los resultados que obtienes, porque puedes tener todo, pero al final, si no traes resultados, pues no quiero trabajar contigo. Entonces, yo considero que es muy importante. Sí, hablo de tu presentación personal como persona, tu trayectoria, un poquito la manera en que te desenvuelves, pero también muy importante la presentación de las propiedades mismas. ¿Cómo trabajas ya con esas propiedades? Porque no es lo mismo sacar tu celular y tomarle fotos así a cada espacio de la propiedad que contratar un fotógrafo profesional, o tú mismo, ya los celulares lo pueden hacer, pero hacerlo de una manera correcta. Tomar buenas fotografías, videos de la propiedad, presentarlas de una manera que sea muchísimo más atractiva, porque digo, estadísticamente, las propiedades con buenas fotografías se alcanzan a ver más un 7% arriba, más bien 7% más. Okay. Entonces, sí es un número bastante impactante la misma propiedad, cómo puedes hacerla notar muchísimo más fácil con tan solo tomar buenas fotografías. ¿Y qué otros mecanismos hablabas tú de la tecnología, de estos nuevos medios que sí es importante que estos de propiedades AAA, ¿no? O residenciales, pues ya sean como otro nicho, ya que estas personas pues han viajado por el mundo, ¿no? Ya tienen otras exigencias. Entonces ahí,
¿qué herramientas nos recomiendas para que justo podamos tener pues un servicio de calidad para todos, ¿no? Claro, pues mira, lo principal que deberíamos contar nosotros como asesores inmobiliarios es una gestión de propiedades y un gestor de clientes, que famosamente o comúnmente lo conocemos como CRM. Exactamente, es lo primero. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes toda la información y de ahí empiezas a manejarla. Ahora bien, estos CRMs, y esto es un punto súper importante, no los podemos trabajar sin una base de datos. Es decir, tenemos que estar alimentando esta base de datos, trabajar. Cuando me preguntan a mí, por ejemplo, ¿en qué negocio estás? Pues tú me contestarías, en el negocio de las propiedades. Y la realidad es que no, estamos en el negocio de las personas. Claro. En el negocio de conocer personas, contactar con las personas. Porque por ahí les va a pasar que dejaron de hablarle a una tía hace 2 años, le hablaron hace un mes, ay, ¿qué crees? Acabo de vender una propiedad. Entonces, eso es súper común y a cada ratito lo escucho de que, es que mi familia, es que mi amigo, no se acordaron, pero yo les digo, hay que estar siempre en ese constante, en ese contacto que debemos de tener. Entonces, para eso sirven estas plataformas, para hacerlo de manera automatizada. Ya ni siquiera es, oye, lo mejor sí es levantar el teléfono, llamarles, pero ¿cómo también lo puedes hacer? A través del mailing, a través de WhatsApp, muchísimo más fácil, y estar en ese contacto, y siempre buscar ser el top of mind de tu círculo de influencia y de todas las personas alrededor de él. Y hablando de estas propiedades residenciales, por tu experiencia, ¿cuáles son las edades en las cuales las personas tienen propiedades? Y bueno, nosotros vamos a dirigirnos como a estas personas para poder pues comercializar los inmuebles. Ok. Nosotros en México estamos viendo las tendencias donde más o menos empiezan a adquirir una propiedad entre los 30 a 35 años, es donde comúnmente los mexicanos adquieren una propiedad. Ahora bien, todos tenemos un ciclo en el cual las propiedades, vamos a decirle un ciclo útil de vida de las propiedades donde una persona va a estar habitándola, que más o menos es de unos 10, 15 años. Entonces estás hablando que de los 35 a los 45 años, más o menos es el promedio, el grueso de las personas que están vendiendo sus propiedades, de ahí hasta los 50, 55 años, más o menos es el grueso de vendedores. Más grandes ya no, ¿por qué? Porque la gente ya comúnmente te dice, es que ya dónde voy a ir, ya qué voy a hacer, ya me quiero quedar en paz en mi casa, ¿no? Entonces, ese es el rango promedio más o menos que la gente está buscando, a lo mejor ya buscando el retiro, la jubilación, entonces por eso van y buscan otras propiedades y por eso es el momento exacto de que más o menos las edades que se tienen. Y hablando justamente de llegar a ese tipo de personas, o sea, digo, son otra generación diferente a las millennials o así, ¿cómo llegas a estas personas? ¿Qué les dices, no? ¿Qué mecanismos tenemos? Porque obviamente no va a, incluso las redes, ¿no? Porque a lo mejor la de 55 tiene Facebook y el otro tiene Instagram o tiene TikTok, ¿no? Entonces ahí tú qué nos puedes decir. Ahí te va. Otra vez, recuerden qué negocio estamos. De personas, en el claro, negocio de ¿no? personas. O sea, de entonces, conectarnos. ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Conectar con personas, acercarte, conocerlas. ¿Y dónde las conozco a ese tipo de personas? ¿Dónde está el cliente al que yo quiero llegar, con el que intento relacionarme? Más sobre todo residencial, ¿no? Porque, exactamente. Pues, digo, ¿dónde estaría? ¿Cómo es? Exactamente. Entonces, a lo mejor está en el club al que voy, que digo, está carísima la mensualidad, ¿no? Pero a lo mejor vale la pena porque de ahí va a salir para pagar esa mensualidad, los restaurantes, tu círculo de amigos, empezar a relacionarte con el tipo de personas. Pero más importante, tienes que saber entrar a esos círculos. ¿Y cómo vas a saber entrar? Pues evidentemente siendo parte del círculo. Y esto no quiere decir que no puedas, que debas de tener los millones y que muchísimas propiedades. No, por supuesto que no. Pero sí te puedes ir a tomar un café al mejor restaurante de México. Porque a lo mejor te va a salir un poquito más caro, pero vas a empezar a relacionarte con ese tipo de personas. Vas a estar en donde sucede la magia, donde sucede la acción. Entonces yo creo que es bien importante, no tanto a través de redes sociales, sino el primer contacto que se tiene con la persona. Ok, y bueno, sobre todo a los propietarios que bueno también nos pueden llegar a ver en estos canales como YouTube y demás, ¿qué consejos justo les darías para que pues sí confíen en el tema inmobiliario? Porque pues también mucha gente dice, no, pues es que mi amiga quiere vender la casa y entonces, ¿no? O sea, creo que el tema de nosotros como asesores inmobiliarios o como el tema de la capacitación es súper importante porque no es solo te vendo tu casa, sino es impuestos, fiscal, claro, comercial. ¿Qué dirías para toda nuestra audiencia para que pues sí pueda como sí tomar acción y hacer este tipo de cosas? Ok, pues lo primero que les recomendaría sería que se acercaran con un profesional inmobiliario. ¿Cómo puedo identificar a un profesional inmobiliario? Pues es muy sencillo.
Lo primero es que en México ya existe una certificación que avala todo el conocimiento del saber hacer. Es decir, que ellos saben el proceso que se tiene que llevar de la A a la Z. Es decir, todo lo que mencionabas respecto a los impuestos, todas las mejoras, todo lo que tenga que ver con la propiedad, y los va a poder asesorar de una manera muy eficiente. Entonces, esto es lo primero, sí lo recomiendo porque muchos propietarios, al tener una desconfianza en los asesores, casi siempre es por experiencias pasadas que no fueron tan gratas para ellos, pues evidentemente queda ese mal sabor de boca. Entonces, recomiendo al 100% que se acerquen con un profesional y se dejen guiar, que se dejen guiar, que vayan de la mano. Puede ser una franquicia o no, por eso tiene que ser muy importante el tema de la certificación. Las franquicias, si bien sí te proporcionan modelos, sistemas, el saber hacer las cosas, sin embargo eso no te garantiza que tu asesor que te va a estar atendiendo va a ser el más eficaz. Entonces por eso siempre hay que ver como que un poquito la trayectoria que ha tenido, las propiedades que ha manejado y cómo es su manera y su estructura de trabajar. Entonces creo que eso sería lo más adecuado para ellos. Okay. Y para todos estos millennials o un poquito más, ¿no? Que comentas que las edades para que la gente pueda adquirir propiedades AAA o otro tipo de propiedades, ¿qué tips les recomiendas? Porque de pronto mucha gente ahora, ¿no? Dice, pues prefiero rentar, ¿no? Que comprar, porque ya está como este dilema, ¿no? De los millennials. Pero yo considero, en particular, pero bueno, tú también que eres el experto, que por eso te traemos aquí en nuestro programa, de que pues es importante tener un inmueble y obviamente pues a lo mejor este es el primero de muchos, a lo mejor algo pequeño y así. Pero, ¿tú qué consejo les darías? Porque he escuchado como muchos, incluso en redes o en charlas, ¿no? No compres, quédate en rentar. Ay, ¿qué nos dirías? Todo depende. Tenemos diferentes tipos de inversionistas o compradores. Están las personas que sí, que están buscando tener su primera vivienda, su segunda vivienda, o que están buscando rentar por algún motivo del flujo efectivo que pudieran tener o no. Esto, por eso te digo, todo depende. Porque si es, por ejemplo, una persona que tiene el recurso en efectivo o recursos propios, vamos a decirlo, listo para comprar una propiedad, a lo mejor si él tiene un negocio propio le conviene más tener ese dinero porque va a generar más pagando una renta pequeña, pero va a generar más al reinvertir todo lo otro que tiene. Entonces, esa sería una opción. La otra es, sí es importante, yo considero sí es bien importante aprovechar, luego hay ofertas con los bancos muy sustanciosas. Por ejemplo, lo que pasó a final de la pandemia, durante la pandemia las tasas estaban bajísimas y mucha gente se pudo hacer de una propiedad por las tasas. Entonces, siempre hay que estar al pendiente y saber muy bien tu situación en particular. Otra vez, para esto te tendrías que acercar a un asesor inmobiliario y decirle qué me conviene hacer con este dinero que tengo, o quiero comprar esto, o qué es lo que puedo hacer para yo empezar a formar un patrimonio. Y por tu experiencia, el tema, hablando de inversiones o de créditos, en top of mind de posicionarnos en la mente de las personas, sí necesitas ver el tema de los créditos. Es decir, estas personas compran con crédito, Infonavit, bancos, ¿qué porcentajes? Pues mira, aquí en México estamos hablando que entre el 80 y 90% de las personas están adquiriendo con crédito bancario. Entonces, es decir que pues nosotros tenemos una oportunidad muy grande también de trabajar con los bancos, de las alianzas y demás. Aquí, pues sí, es un cliente muy específico, ya hablando de recursos propios. Regularmente la gente que lo trae ya más por un tema de inversión que por una primera propiedad. Entonces, en mi experiencia, te lo digo, es poco común encontrar una persona que traiga el recurso completo para comprar una propiedad, para sí que sea la primera propiedad. Esto lo vemos más, por ejemplo, en temas de lujo. En temas de lujo, casi siempre las personas que te encuentras son personas no para vivir, o más bien sí para vivir las propiedades. Entonces es muy interesante todo ese fenómeno que sucede. Entonces, en propiedades de lujo estamos hablando que las personas compran con recursos propios más que con créditos. Sí, en algunos casos sí. De hecho, son transacciones inclusive a veces más fáciles. ¿Por qué? Porque hay menos tramitología. Entonces me da risa, ¿no? Porque les digo, es que las personas que más tienen son las que menos peros ponen a las cosas. ¿Por qué? Porque si no les gusta algo, bueno, dicen cámbiamelo. Y como sea, ¿no? Entonces vemos ese contraste totalmente que las propiedades de interés social quieren todo, ¿no? Y bueno, pues uno intenta dárselos, pero hay limitantes que las mismas inmobiliarias nos ponen. Entonces sí es esa distinción. Y hablando justo de los estilos, ¿no? Minimalistas, en estas propiedades como AAA,
ahí ¿qué se fijan estas personas? Si son metros cuadrados, los acabados, ¿no? Sí, regularmente dejamos los metros cuadrados fuera de la ecuación cuando se trata de propiedades de lujo. Lo importante ahí es todo lo que envuelve a la propiedad. Por decirte, un penthouse, si tiene una vista espectacular a la ciudad contra uno que da hacia el interior, ¿cuál crees que sea más valorizado por los clientes? Pues el de la vista, ¿no? Claro, por supuesto. Evidentemente eso cuesta un poquito más, pero la gente está dispuesta a pagarlo por tener esa vista diaria a ver a sus vecinos también. Entonces, valorizan más todo lo que trae la propiedad consigo que los mismos metros cuadrados. Aquí, es más, muchas propiedades inclusive ya las venden arriba de 100 millones de pesos, ya las venden en obra negra para que el cliente vaya y haga lo que quiera con su propiedad. Entonces, todo eso pues envuelve toda la parte que dicen, bueno, lo que estoy pagando es la ubicación y todo lo que trae la propiedad consigo, no la propiedad misma. Y hablando justo del grueso de la pirámide, ¿no? Porque obviamente pues sí sabemos que este nicho de mercado es muy, muy específico, entonces pues no vamos a poder tener propiedades AAA, ¿no? En todo nuestro inventario. Entonces, claro, ¿cómo haces esta mezcla donde las personas de propiedades AAA no digan, oye, pues sí estás vendiendo mi casa de 50 millones, ¿no? Versus tienes una casa de 1 millón o de 500,000. Entonces, claro, ahí ¿cómo haces este vínculo para que pues también no es de que la vendas cada 8 días una propiedad así, pero que tu inventario pueda justo estar en ese sentido? Es más de nicho. Esta parte yo considero que tienes que tratar a todas tus propiedades por igual, es decir, vamos a darle el mismo tratamiento a una propiedad con un valor menor a la propiedad grande. ¿A qué me refiero? Me refiero al punto de que, ok, vamos a sacar las mismas fotografías, con una buena fotografía, todo, a cada una de las propiedades. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, la presentación que le das a tu empresa, a ti mismo, que te das como asesor inmobiliario. Entonces, si nosotros siempre estamos manteniendo esa línea de trabajo con cada uno, pues es evidente que el trabajo se va a respetar y se va a mantener. Ahora, ojo, es bien importante que, aunque se lleve el mismo tratamiento, cada una de las comercializaciones que se lleva con las propiedades, es decir, cómo voy a vender este tipo de propiedad, no es el mismo proceso que voy a seguir con una propiedad que cuesta arriba de 50 millones que con una que está debajo de los 3 millones. Entonces, todo eso lo tenemos que ir viendo. ¿Sale? Okay. Entonces ahí es un poquito, pero siempre seguir como esa misma línea, que se vea bien todo, que se vea bonito todo, ordenado y seguir todo. Y hablando de clientes, ¿hay alguna diferencia? Es decir, si un cliente por tu experiencia te dice, oye, pues yo tengo mi propiedad en este costo y tienes otras en el inventario que no está como en el mismo, ¿te ha topado eso o de pronto pues no importa que tengas como una diversificación? No me ha pasado. Sin embargo, sí hay gente que he escuchado que dicen, bueno, pues es que no puedes tener una propiedad si quieres mi propiedad. Yo lo he escuchado, a mí no me ha pasado. Sin embargo, considero que, es algo muy de nicho, o sea, ya es algo muy de la mentalidad de las personas, ¿sale? En mi experiencia considero que debes de tratar absolutamente a todos por igual, y me gusta platicar esta anécdota porque les digo, uno de los jardineros que están en la parte donde yo vivo, que regularmente es en mi jardín y demás, de él ha sido uno de los mejores negocios que ha salido. Entonces, yo les digo, no hay que despreciar absolutamente nada a ninguna persona, al contrario, todas son personas y todos debemos de tratarlas por igual, ¿sale? Ok, eso es buenísimo, ¿no? Sí. Porque de pronto, pues sí, podríamos como que se confunda la audiencia, pero pues creo que es a todos por igual, y eso es lo increíble en ese tema. Y por otro lado, me gustaría que nos dieras como estos tips de cómo hacer que una propiedad sea más vendible. Entiendo el tema de las fotos, pero de pronto, pues, no sé, la decoración, el olor, o sea, ¿en qué se puede como fijar una persona para poder adquirir como una propiedad? Ok, si bien lo dijiste, pues nuestra primera impresión es la más importante. ¿Por qué? Porque no hay segundas oportunidades de una primera impresión. Entonces, la primera entra por los ojos, el amor entra con la vista. Entonces, la primera, bien lo mencionamos, es el tema de la presentación de la fotografía, pero antes de eso tengo que preparar la propiedad, porque no es lo mismo que yo tenga un montón de ropa sobre la cama, que tienda la cama, quizá le ponga otro tipo de sábanas, algo, y poderla presentar. Aquí viene mucho de la mano lo que llamamos el home staging,
que es el mejorar la propiedad para poder venderla, que no es mejorarla así sustancialmente, no. Muchas veces a lo mejor resánale lo que se cayó de la humedad, píntale esta pared porque ya se ve un poquito opaca, quita las fotos, eso es súper importante, quita tus fotos personales. ¿Por qué? Porque cuando entra una persona a la propiedad, lo que necesitas es despersonalizar el espacio para que la persona se pueda proyectar ahí dentro. Entonces todo esto va envolviendo la experiencia que va teniendo el usuario y que se va a decidir si sí o si no. En alguna ocasión también llegué inclusive a prender en la lumbre un poquito de café para que cuando entraran las personas se sintiera ese olorcito a más hogareño, más rico. Okay. ¿Y qué tips nos podrías dar a las personas, a los propietarios para vender sus inmuebles, ¿no? En que de pronto pues están como de cero y dicen, bueno, en lo que contrato en inmobiliaria quiero como yo hacerlo por mi cuenta, o sea, ¿cuáles serían como estas recomendaciones? Ok, el paso número 1 y más importante es revisar la documentación. ¿Por qué? Porque la documentación es la parte fundamental donde nosotros vamos a poder saber si la propiedad se puede vender, no, o qué es lo que se tiene que hacer para que sí se pueda vender. Todos los problemas se pueden resolver, únicamente que unos llevan más tiempo que otros. Entonces, lo principal sería saber, y ahora, ¿con quién me acerco? Se pueden acercar con su notaría de confianza, si es que no le tienen confianza en asesor inmobiliario todavía. Entonces, aquí estamos. Sí, se pueden acercar con una notaría donde ellos regularmente les hacen una evaluación, un diagnóstico de esa documentación sin costo. Entonces, creo que ese sería uno de los puntos más importantes. También sería muy bueno que se acercaran a un despacho fiscal. ¿Por qué? Porque asimismo las propiedades tienen, bueno, vamos a pagar impuestos, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera podemos pagar los menos impuestos sin salirnos del marco de la ley. Entonces, esa parte creo que son dos de los puntos fundamentales para saber cómo la podemos vender. Y el tercero, y considero que también es importante, no pongan el precio preguntándole a sus vecinos. Sobre todo eso es que algo que quiero que concluyamos con esta súper pregunta, porque de pronto, pues yo tengo mi propiedad porque le dije al vecino y cuesta, no sé, 10 millones de pesos, pero pues todo la han vendido en ese precio. Entonces, ¿qué importancia le darías a poner un precio justo para que la propiedad se venda en las mejores condiciones? Como última pregunta, para que toda nuestra audiencia pues sepa esta relevancia, ¿no? Claro, pues mira, voy a retomar un poquito. Hay 3 aspectos fundamentales para poder vender una propiedad. Ubicación, porque en bienes raíces todo es ubicación, ubicación, ubicación. Como segundo punto es la documentación, que bien mencionamos, y como tercero es el precio. ¿Cómo podemos sacar este precio? Ahí sí tendríamos que acercarnos ahora con un experto evaluador. Muchas veces todo esto que les estoy platicando, nosotros tenemos aliados, trabajando ustedes con un asesor inmobiliario, se van a saltar el acercarme con otra persona. Aquí únicamente, si no lo van a hacer de esa manera, acercarse con un valuador y que les pueda dar el precio por su propiedad. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a garantizar que el precio es un precio según la demanda, porque eso es bien importante conocerlo, saber en qué precio voy a salir, porque muchas veces dicen, bueno, voy a salir alto para negociar, y les digo, no, tenemos que salir al precio para no negociar, o para negociar lo mínimo. Entonces tenemos muchas veces, tenemos una estadística, unos parámetros que nos indican cuánto es lo que el mercado cuesta, cuánto es lo que las propiedades dan a la venta y cuánto sería el mejor precio para salir, para moverlas rápido. Estamos hablando que si salimos en un buen tiempo, en un buen precio, el tiempo más o menos de adquisición de una propiedad en promedio va a ser de 1 a 3 meses o de 3 a 6 meses. Las de lujo ya estamos hablando un poquito más casi de los 6 meses. ¿No? Ajá. Pues muchísimas gracias, José Luis, de verdad este tema da para muchísimas más preguntas, respuestas, feedback, etcétera. Sin embargo, creo que nos diste puntos relevantes para todos los asesores inmobiliarios y para toda la gente que quiera vender propiedades AAA. Creo que les diste como unos puntos súper clave. Y pues bueno, pues nos gustaría que nos dieras tus redes sociales, de dónde te pueden contactar, porque a pesar de que eres joven, eres hombre, porque de pronto parecía que el mundo inmobiliario es de puras mujeres, ¿no? Sí. Pero tú eres como de estos atípicos, ¿no? Pero es muy, muy bueno y por eso lo trajimos a nuestro programa. Entonces, pues que nos des toda esta información para quien te quiera seguir y pues pueda dar un poquito más de contexto. Sí, claro, pues con todo gusto. Mis redes sociales, estoy en todos lados como José Luis RME. Así solito, así me pueden encontrar en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, ahí me van a poder encontrar y bueno, pues cualquier cosa, sigo a sus órdenes.
Pues nuevamente muchas gracias, esperemos que les haya gustado su programa de tips inmobiliarios y los esperamos el próximo lunes.